Hola, ¿qué tal, estimados alumnos del tercer año de la carrera de Ciencias de la Comunicación? Bienvenidos a la clase 10 de Semiótica y Teoría de la Interpretación. Hoy nos toca hablar sobre el análisis discursivo de la realidad del filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés Michel Foucault. En su obra La arqueología del saber, uno de sus libros más relevantes, trata de explicar cuál es su método de trabajo a la hora de investigar, de escribir. Fundamentalmente hace uso del análisis del discurso, pero no únicamente el discurso de la filosofía y de la ciencia, sino todo tipo de discursos con los cuales se puede trabajar, como por ejemplo el de las religiones, de la mitología, el del arte, el de la literatura, etc. Es decir, toda la historia cultural de las ideas. En sumo, todo lo enunciable, los límites de lo que es posible decirse y decirse con sentido. La ciencia en particular, la ciencia del hombre, como le gusta llamar a las ciencias humanas o sociales, definen cuál es su objeto de estudio, es decir, qué es lo que van a estudiar y cómo lo van a estudiar, es decir, el método, y al definirlo está hablando acerca de ese objeto, le está constituyendo. Por ejemplo, la psicología, la economía, la sociología y la historia no descubren nada, construyen su objeto y su método propio nos van develando verdades ocultas o leyes universales o naturales. No hay hechos o cosas, ya que si los hubiera, serían tan plurales, incoherentes y diversos que sería caótico en cambio los discursos que proliferan sobre esos hechos o sobre esas cosas si pueden ser múltiples o discontinuos. Lo que decimos acerca de un objeto de estudio en una ciencia determinada dice más de nosotros mismos que del objeto en sí, de nuestra propia subjetividad, es decir, es el sujeto el que enuncia a un sujeto de una determinada cultura y una determinada época. Dijo Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Siempre nos olvidamos de la parte del ego. Ego cogito ergo sum. Yo pienso, luego existo. Ese es el yo pensante y racional, el yo que enuncia. Un discurso puede existir dentro de un determinado conjunto de reglas que definen lo que puede decirse con sentido. Esas reglas no son solamente semánticas, sintácticas o lógicas, sino que tiene que ver cómo está entrelazado ese discurso en un campo más amplio de entramados de discursos a los que hace referencia o se referencia, como por ejemplo, si yo digo la montaña de oro está en California, es un enunciado semántico y sintácticamente correcto, lógico, pero que no tiene sentido alguno si lo sacamos fuera de cualquier contexto. En cambio, QWERTY puede estar mal escrito y se puede violar un montón de reglas, pero todos sabemos a qué hace referencia el enunciado QWERTY. Del mismo modo, esto es un límite de lo decible y de lo denunciable, de lo que es posible ser dicho con sentido o con un sentido mucho más amplio. La episteme, todo discurso, está inmerso en las reglas de formación del discurso, es decir, que puede haber dicho y aceptado como valedero, como verdadero, desde el punto de vista de sentido común. ¿De dónde viene la palabra arqueología y origen para Foucault? La arqueología estudia las condiciones que posibilitan la existencia de determinados discursos, es decir, cómo surgen, emergen, se transforman y mutan determinadas verdades respecto de determinados objetos. ¿Qué se dice el hombre, por ejemplo, en la psicología, la psiquiatría, en los documentos, en las prácticas institucionales, las leyes, etcétera? Estudia, por tanto, también las transformaciones o rupturas. Eso es lo que diferencia el pensamiento de Foucault con casi cualquier otro filósofo, que precisamente los discursos cambian, algunas ramas se extinguen, no estudia la racionalidad, la linealidad de la evolución del pensamiento, de la historia de la filosofía o de la historia de las ideas, y mucho menos filosofía de la historia. Es decir, no es dialéctica, no estudia la evolución del pensamiento, ni tampoco retrospectiva, no mira desde nuestro punto de vista
el pensamiento del pasado. El discurso político es aquel discurso que se desarrolla en la escena política o electoral con el propósito de persuadir a los partidarios o a los potenciales votantes. Mediante este instrumento, los candidatos fijan sus posiciones sobre los distintos problemas públicos y transmiten su mensaje a los electores o a los ciudadanos en general. También se entiende por discurso político aquellos realizados por autoridades políticas en el ejercicio de sus funciones. Y así terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por la atención, éxitos con las evaluaciones y Dios mediante nos reencontramos en la siguiente lección.